palabra se hace vida al leerla. Amigos, Biblia y buena compañía. En cada emisión hay sabiduría y Cristo presente siempre está. Es Variedades con Melo Avellaneda. Hablamos de Dios con sencillez. La Biblia nos guía, nos da luz y verdad. En cada programa hay comunión y fe. Escúchanos ya, es nuestro estreno. Con lecturas, temas y mucho corazón. Ven y acompáñanos en esta misión. Que empiece el programa Divino otra vez. Saludos, estimados amigos. Nos volvemos a encontrar en este espacio cotidiano de compañía, lecturas de la Biblia, música, amistad y haciendo este programa desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, es muy normal aquí en la pronunciación decir Buenos Aires en vez de Buenos Aires. Así que sepan disculpar en otros países cuando nos escuchan en esta pronunciación. Mi nombre es Melo Avellaneda, conduciendo este espacio, y ya les decía, desde Argentina me acompaña, conectado vía Clubhouse, desde México, Israel. Hola, Israel. Hola, Melo, bendiciones para ti. Un abrazo fuerte, mi brother. Gracias. Mi amigo. Sí, y gracias por acompañarme. Se hace muy grato, son 2 horas de programa y de verdad que tenemos mucho para compartir y tu participación bendice y enriquece este tiempo de comunicación, querido amigo. Así que abrazo grande y hoy ya preparándonos para la lectura de el Salmo 79, que va a ser el tema en el que vamos a dedicarnos en nuestro encuentro de hoy. Compartimos nuestra vía de comunicación por medio de WhatsApp 54 9 11 6796 9973. En todo caso, si alguien no nos ha agendado, símbolo más o plus 54 9 11 67 96 9973. Este espacio es compartido en las siguientes emisoras: FM Buenas Nuevas 94.7 en Billinghurst, San Martín, Buenos Aires, Argentina. También estamos en la 93.5 Radio Vida FM y 93.5 RCC Radio, ambas emisoras en San Lorenzo, Luque, Paraguay. También estamos en la 92.7 Radio Alcance, La Poderosa, en Agua Prieta, Sonora, México. Y el saludo para los amigos, además de Agua Prieta, más allá cruzando la frontera. Conectados a través del sistema liderasgo.net desde San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica. En Radio El Vive,
Radio Manasés en Sevilla, España, y a través del sistema televisivo Júbilo TV, Canal 26 y Canal 39 en Sololá, Guatemala. Así que enviamos el saludo a nuestros amigos quienes también, además de escucharnos, nos pueden ver en la televisión y próximamente en más señales televisivas. Así que disfrutamos de este nuevo tiempo, ¿no? Que además de radio hacemos televisión. Nuestro Instagram es Melo Avellaneda OK. Melo Avellaneda OK. Y dada nuestra presentación, vamos a nuestro espacio musical para luego introducirnos a la lectura de la Biblia. Vamos a la música de la mano de Timmy Ost, Te exaltaré. Variedades con Melo Avellaneda. fuerte. Te exaltaré.
Música, música, música y más música para acompañarte mientras estás escuchando la radio. Ahora, última estación, Paredes Rotas. Variedades con Melo Avellaneda. Pensé que era mejor esconder todo eso oscuro ayer. Errar es humano, dije, y solo vivir nos perdona. Un método poco eficaz fue aquella mentira envuelta en temor. Fue levantar una pared de la que luego no pude escapar. Solo me importa hoy decir la verdad, aunque me digan que será el final. Por más que hoy duela, puede esta herida sanar. He derribado las paredes que encerraban mi alma. Tanto tiempo en continua autocondena. Mi vida estalló. ¿A dónde irás en este mundo sin amor, sin Dios? El cielo está llamándote. Abrí la puerta hoy. Variedades. De la lectura de la Biblia, la palabra de Dios. En esta oportunidad compartiremos las palabras del Salmo 79. Lamento
por la destrucción de Jerusalén. Salmo de Asaf. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad. Han profanado tu santo templo. Redujeron a Jerusalén a escombros. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos. La carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¿Hasta cuándo, oh Señor? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Señor. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Tremendo este salmo, y como ya hemos hablado en capítulos anteriores al respecto de este nivel de oración, y como venimos llevando el estudio de la Biblia capítulo por capítulo, trataremos de compartir estos valores que las Sagradas Escrituras nos dejan saber. Hoy no necesariamente hablaremos de un mensaje de prosperidad, las 7 vueltas de Jericó, ¿no? La mujer que tocó el manto,
Y sí reflexionaremos sobre algo que tiene que ver en torno al tiempo profético. Nuevamente, el autor de este salmo es Asaf. Y como le pone la versión Reina Valera 1960, lamentación por la destrucción de Jerusalén. Aquí, digamos, hay también un paralelismo en el que también es válido entender o llevar a la comprensión del cumplimiento profético en cuanto a Israel como el pueblo elegido. Al momento que nos dirigimos para hablar de Israel, no hablamos en el sentido de su división, ¿no? O su constitución política. No nos estamos refiriendo, digamos, al sistema de gobierno actual, sino a esa nación que fue parte de ese pensamiento divino y que lo constituyó para Dios mismo como su pueblo elegido. Y al estudiar acerca, digamos, del contenido de la Biblia, encontramos muchos conceptos, algunos de ellos a los que definimos como profético, referido al plan de Dios y cómo desde su pueblo, ese pueblo elegido, a través de esa relación que estableció con un hombre llamado Abraham, al que luego, ¿no?, le renombró con su nombre Abraham, y de allí diciendo que de su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Y obviamente que desde esa expresión dejaba saber a la humanidad que eso después, a medida que vamos leyendo la Biblia, vamos uniendo todos esos puntos de conexión para entender que se refería a que del linaje de éste vendría Cristo el Señor. Y con ese plan de bendecir a toda la humanidad, ¿con qué? Con la salvación. Entendiendo, ¿no? Y ahí hablamos en el punto de la relación espiritual, en la constitución de la raza humana, dirigida, ¿no?, al aspecto de cuerpo, alma y espíritu. Entonces, llevando sobre sí misma la raza humana, la naturaleza caída a causa de esa desobediencia, entonces la Escritura deja saber que así como por uno, ¿no?, en el caso de esta desobediencia en el huerto de Edén, la muerte pasó a todos, así también a través de una persona, la vida pasó a todos. Y hablando en este caso de aquellos quienes se han encontrado con nuestro Señor Jesucristo. En la necesidad justamente de salvación, encontrarse con el que es el mediador entre Dios y los hombres, y por medio de quien es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Bien. Ahora, hablando sobre esta constitución de este pueblo elegido, a lo largo de la Biblia, y por eso es interesantísimo, si alguien nos escucha por primera vez, sepa que el contenido de la Biblia es un libro sagrado cargado de distintos segmentos conocidos como libros históricos, poéticos, proféticos, el Nuevo Testamento con la historia del ministerio del Mesías en sus días aquí en la tierra, y así también como la enseñanza hacia todas las personas por medio de las cartas apostólicas para que puedan descubrir de qué se trata el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo para toda la humanidad. Pero, como decimos, la Biblia conformada en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Desde esa concepción, entonces, encontramos en el Antiguo la historia de este pueblo elegido por Dios.
Ahora, este pueblo fue bendecido, ¿no? Es decir, rescatado, y ahí podríamos ir a esa historia cuando estuvieron 400 años en Egipto y fueron mano de obra esclava de ese imperio de ese momento, y por medio de una persona llamada Moisés, Dios lo guió a cómo recuperar a ese pueblo para que se dirigiera hacia un lugar conocido como la Tierra Prometida, un lugar que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces llega, ¿no?, todo este suceso tremendo que encontramos ahí en el libro de Éxodo, Números, Deuteronomio, contando cómo fue ese relato de llegar a ese lugar. Y les estableció en ese peregrinaje en medio del desierto lo que se conoce como la ley de Dios. Entonces, toda una serie de normas y reglas que establecían, digamos, como norma de vida que establecía Dios mismo para con su pueblo. Entonces, lo que se buscaba era crear ese vínculo de Dios con su pueblo. Y digamos, en el relato sagrado es muy interesante por el tipo de cuidado que Dios tiene en ese peregrinaje. Digamos, la nación, o sea, el pueblo de Israel confeccionado en lo que se conocería algo así como 12 provincias o 12 tribus, y distribuidos en una zona en la que en el centro incluía un lugar conocido como el tabernáculo, ¿no? Entonces ahí, digamos, en la simbología para nosotros representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces las personas tenían problemas en cuanto a asuntos morales o faltas hacia el prójimo, se dirigían a ese lugar, ¿no?, del tabernáculo, donde había institución al respecto de sacerdotes, quienes intercedían por el pueblo y, por ejemplo, ¿no?, entre tantas cosas, se había instituido el sacrificio por el perdón de los pecados. Toda esta acción representa, digamos, lo que después, miles, ¿no?, de años después, conoceríamos como el sacrificio salvador en la persona de nuestro Señor Jesucristo, a quien en una oportunidad de Juan el Bautista describió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, y establece entonces la ley. Ahora, ¿qué sucede? Hay una época oscura dentro de la historia del pueblo elegido en el que se olvidaron de estos mandamientos, se alejaron. En nuestro encuentro anterior, cuando mencionamos el Salmo 78 y lo llevamos, ¿no?, a lo que mencionaba Primera Carta a los Corintios, capítulo 10, que hace un recuento de esto que pasó en el Salmo 78 en cuanto a la historia del pueblo elegido, nos queda una enseñanza al tiempo presente de la Iglesia de Cristo, la Iglesia del Señor, de que estas cosas quedaron registradas para nuestra enseñanza, para que no cometamos los mismos errores que los llevaron a vivir situaciones lamentables como consecuencia de estar en falta, ¿no?, en falta con Dios, en falta también en la relación con el prójimo, etc. Ahora, a lo largo de esta historia del pueblo elegido, hubo varias secuencias o situaciones en la que diríamos el pueblo como que dio la espalda a esa relación con Dios. Dejaron de gustar seguir los mandamientos, se fueron a ofrecer adoración a estatuas, ¿no?, representando en todo caso la adoración de dioses ajenos, dioses construidos por imágenes, ¿no?, de oro, plata, madera y demás, provocando lo que se conoce ahí, la ira de Dios, y Dios enviando entonces juicio y castigo al pueblo elegido. Y aquí
En el Salmo 79 aparece esta canción, este salmo, como una oración, orando a causa de las consecuencias de la desobediencia de este pueblo y, como lo refiere el título, lamento por la destrucción de Jerusalén. Ahora, este concepto es, como decimos, en el orden profético, porque lo vemos sucedido en el juicio de la cautividad babilónica, también en la época de los macabeos, en el tiempo del gobierno griego, y también podemos aplicar esta oración en el tiempo profético conocido como la Gran Tribulación. Entonces hice toda una intro bien larga, pero para que tengamos en cuenta que esto se trata de una oración intercediendo por el pueblo a causa de su tiempo de desobediencia y todo lo que implicó en el juicio y castigo de Dios por dicha desobediencia. ¿Cómo ves, Israel? Sí, yo te sigo, y esta oración es una oración pidiendo la intervención divina, nada más y nada menos, ¿no? Porque, como tú bien lo dijiste y lo comentamos en los estudios pasados, bueno, esto sucede, este templo es destruido, esta destrucción, ¿no? De la que se habla aquí, de Jerusalén y el templo, pues es destruido por ahí con los babilonios, ¿no? Y este evento marca uno de los momentos, pues, más oscuros de la historia de Israel, porque cuando vas leyendo, Melo, vas leyendo y vas sintiendo, te va reflejando este salmo, ese dolor que ellos sentían en ese momento, vas sintiendo esa humillación, vas sintiendo esa desesperación del pueblo de Israel al ver que esa ciudad santa ha sido profanada, y además el templo pues ha sido destruido. Nada más, nada menos que se nos describe cómo los enemigos, ¿no?, invaden el templo, lo profanan, lo destruyen. Y mira que, como tú nos acabas de decir, este era el centro de la vida religiosa y cultural de Israel, o sea, el templo, ¿no? Y su destrucción, obviamente, tiene que simbolizar la pérdida de la presencia de Dios. Y en ese momento, al tener la pérdida de la presencia de Dios, los lleva a la ruptura de su pacto con el pueblo. Entonces, de ahí empiezan a pasar circunstancias que dices tú, wow, conforme lo vamos a ir leyendo, pero lo vamos a ir desmenuzando, y es un salmo que lo aplicamos hoy día, porque esto mismo que estamos viendo y que vamos a ver tuvo que ver en el Nuevo Testamento, y tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, ni más ni menos. O sea, no, cómo nos va a llevar un pasaje a otro, ¿no? Exacto. Cuando vemos, por ejemplo, ¿no?, es decir, se desarrolla una relación en la que se ignora por completo esa relación con Dios, a tal punto, digamos, de vivir en una extrema maldad, injusticia, corrupción, y Dios, cuidando de su pueblo, ¿qué hacía? Enviaba profetas a hacer el llamado de arrepentimiento, de encaminarse en los caminos de Dios. ¿Y qué hicieron? Mataron a esos profetas, los maltrataron y demás. Entonces llegó un momento, es decir, fue tanto, o sea, tan alto el nivel de maldad, de desobediencia, arrogancia, que en un momento hay expresiones en esos libros proféticos de que incluso hasta la parte religiosa, sacerdotes, ¿no?, viviendo en una apatía, indiferencia, una situación, como quien diría, de costumbrismo, perdiendo el verdadero sentido de la comunión con Dios. Y esto llevó a que Dios se molestara en extremo y lanzara un juicio en el que tenían que aprender, ¿no?,
el escarmiento. Y en este caso, en el primer ejemplo que vamos a encontrar en los finales del libro del profeta Jeremías, tiene que ver con algo que decreta Dios: cautividad. Van a ser ustedes, ya que no quieren vivir sujetos a mí, bueno, voy a hacer que ustedes estén sujetos a mano de obra esclava. Van a ser llevados cautivos. Van a venir de otros reinos poderosos, van a sitiar Jerusalén y los van a llevar, digamos, a tierras lejanas durante 70 años. Tremendo. Y como diciendo, y no me importa, se había entregar todo. Ciudad, murallas, sacerdotes, todo lo que ustedes consideran sagrado, todo eso va a ser sometido, ¿no?, a esta situación de estos poderes de turno. Cosa que nosotros por ahí, a nivel, los que hayan estudiado historia, viene, ¿no?, en esta secuencia de los reinos de Oriente, de Medio Oriente, ¿no? En este caso, el Imperio Babilonio. Y es tremendo todo lo que se relata. La ciudad es sitiada, las personas empiezan a quedarse sin alimentos, a vivir una situación en la que están rodeados y se produce, digamos, toda una situación en la que mucha gente muere de hambre, muere por la espada de los conquistadores, destruyen la muralla, esa muralla que los fue protegiendo, la tiraron toda abajo. Lo triste, el lugar sagrado conocido, ¿no?, como el templo, la casa de Dios, donde se ofrecían salmos, alabanzas, sacrificios, todo fue destruido y llevado a cabo. O sea, se secuestraron todos los utensilios que se utilizaban para la orden sagrada, llevado, ¿no?, inventariado y llevado como trofeo de guerra en tal ocasión. Y todas las personas con capacidades y aptitudes que pudieran ser utilizadas como oficios, todo ese mundo de gente fue llevado en cautiverio a Babilonia durante 70 años. Y la región, ¿no?, conocida ahí como Judea, convertido en un lugar de ruinas, de pobreza, de miseria y demás. Entonces, todo eso como consecuencia de esa desobediencia y rebeldía. También, muchos años después, en los días, como decía, de los macabeos, hay ciertos registros, se menciona a una autoridad conocida como Antíoco Epífanes. Esto ya estamos hablando de que el templo fue reconstruido, Jerusalén, ¿no?, vuelve de nuevo, y otra vez situación de juicio en desobediencia y demás. Esta otra autoridad hizo cosas tremendas, como, ¿no?, detener el lugar sagrado y ofrecer allí un sacrificio considerado inmundo, ¿no?, como sacrificar un cerdo en el altar de Dios, ¿no?, y hacer toda clase de burla y desprecio al pueblo elegido. Pero volvemos nuevamente en esas situaciones en las que se provoca como tiempo, ¿no?, de desobediencia y deshonra. Ahora, en el término profético también esto va a incluir a lo que conocemos en el tiempo de la gran tribulación. Pero relacionemos estos sucesos con las palabras entonces del Salmo 79. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, profanaron tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros y dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, ¿no?, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos, burlados de los que están en nuestros alrededores. Tremenda situación que tuvo que experimentar
el pueblo de Israel en tiempos pasados, pero que también incluirá en el tiempo futuro. ¿Debido a qué? Y aquí, ¿no? Como hablamos, el periodo de la gran tribulación, y entre ellos también el juicio, ¿no? Por el rechazo hacia el Hijo de Dios. Entonces serán llevados, ¿no? A esa situación en la que clamarán a Dios que envíe el Mesías para rescatarles. Es un tiempo muy fuerte el que va a pasar el pueblo, y aquí vemos este nivel de oración. Relacionando con los hechos que ya hemos mencionado, surgen estas preguntas. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Y pide, ¿no? Como diciendo, Señor, rescátanos y establece también un castigo sobre quienes se han ensañado contra nosotros. Y dice el versículo 7, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. Qué situación difícil, ¿no? Que le tocó pasar al pueblo de Israel. ¿Cómo ves? Yo me estoy imaginando, y invitamos a los amigos que nos ven y nos escuchan, yo me estoy imaginando esta escena, Melo, así tal cual como nos la estás contando. Esos cuerpos quedaron insepultos, ¿no? No, o sea, imagínate la deshonra, imaginemos la deshonra para la cultura judía, porque eso que sucedió es una deshonra, o sea, eso no podía suceder, convirtiéndose los cuerpos en alimento para las aves y las bestias que pasaban ahí. Pero bueno, pues ellos lo que hacen pues es pedir a Dios que actúe, ¿no? Para mostrar su poder. Pero aquí algo muy importante, reconocerme, Melo, ellos reconocen, llega el momento en que tienen que reconocer que el sufrimiento es el resultado, Melo, de los pecados del mismo pueblo. Es el resultado de las acciones de ellos mismos, como pasa hoy día con nosotros. Todo tiene una repercusión a final de cuentas con la relación que tenemos con el Señor. Y los pecados del pueblo, obviamente, en este momento, viendo todo lo que aconteció, como tú nos lo narras, yo me lo estoy imaginando, me parece una escena, digo, si las guerras son horribles, pues esto debe ser parecido. Imagínate como sangre, dice, ríos como si fuera sangre. Qué cosa, ¿no? Pero ¿por qué tuvo que pasar eso? ¿O qué tuvo que suceder para que pasara eso? Bueno, pues eso, los pecados del pueblo, lo que ellos hicieron para que el Señor tuviese que alejarse de ellos. Yo así lo veo yo aquí, ¿no? Y ya tú me corriges, pero yo veo aquí que el Señor los deja, lo hartan, y cuando el Señor se aleja de tu vida, híjole, sí. Ahí yo pienso que, bueno, me ha pasado a mí, ¿no? Y yo creo que a muchos se van a identificar un poquito, porque sucede eso cuando dejamos a Dios a un lado y creemos nosotros que nosotros tenemos el control de todo y podemos solucionar todo. Bueno, dice el Señor, bueno, Él es un caballero y Él no te va a decir, no te va a obligar a nada, ¿no? Pero hay un sufrimiento, o sea, hay una consecuencia. Y aquí lo importante es que hay que reconocer que eso que nos sucede no es más que nada el resultado de nuestras propias acciones, y acá es el resultado del mismo pueblo, de todo lo que pasó con él. Sí, cuando hablamos de consecuencias, podríamos referirnos a nuestro tiempo, ¿no? Y hablando de aquellos quienes están en el camino del Señor y que en cierta manera se equivocan tomando decisiones desafortunadas, entonces surge algo que la palabra del Señor establece como disciplina, pero para que entremos en una corrección. Entonces dice, el Señor al que ama, disciplina, y utiliza un término que quizás pueda ser cuestionado por muchos, pero no nos interesa, porque aquí es importante entender ese favor que Dios hace desde este espacio conocido como disciplina. Dice, y azota a todo aquel que tiene por hijo, entendiendo que sale a nuestro encuentro para que no nos salgamos con la nuestra y sigamos hundiéndonos en el error, poniendo un alto,
no dejando prosperar, ¿no?, determinadas situaciones que no están respaldadas por su voluntad, en cuanto a que Él sabe qué cosas son para nuestro bien y nuestro provecho. Dice en un momento, 1 Corintios 11, 31, 32, dice, más siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Hay una acción de amor en esa disciplina. Ahora, volviendo al tiempo profético, en el caso del pueblo de Israel, vamos a entender el plano que se conoce como la Gran Tribulación, un periodo en el que aparece un personaje nefasto, al que algunos identifican con el término anticristo. Específicamente el apóstol Pablo lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que engañará al pueblo de Israel, queriendo ocupar un lugar en representación de la divinidad, no siendo Dios, ¿no? Entonces todo eso va a producir un tiempo de persecución. Y aquí viene toda una serie de intercesión que continuaremos hablando después de nuestro espacio musical. Vamos con esta canción, Julio Melgar, Eres Dios. Variedades con Melo Avellaneda. Cuanto más yo te conozco, quiero más de ti. Eres grande y nada se compara a ti. Y toda la creación te adora a ti, solo a ti, Jesús. Poderoso, grande eres Dios. Tu amor por siempre permanecerá. Eres nuestra herencia y porción, solo tú, Jesús. Eres Dios, eres todopoderoso, eres Rey. Solo a ti te damos gloria, Salvador. Por siempre te adoramos a ti, Jesús. Cuanto más yo te conozco, quiero más de ti. Eres grande y nada se compara a ti. Y toda la creación te adora a ti, solo a ti, Jesús. Poderoso, grande eres Dios. Tu amor por siempre permanecerá. Eres nuestra herencia y porción, solo tú, Jesús. Eres Dios,
Variedades. Canción más. Jesús Adrián Romero interpretando Jesús. Cuando brilla el sol, cuando sopla el viento, quiero estar presente, quiero darte mi atención. Y al anochecer, hasta en el silencio, quiero estar atento y escuchar así tu voz. Quiero que en mi viaje seas tú el camino, seas el destino y el paisaje alrededor. A mi alrededor. Jesús, eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús, mi complemento. Variedades con Melo Avellaneda. Quiero despertar, ver un mundo nuevo y en cada momento la jornada disfrutar. Quiero al caminar perder el aliento, viendo la belleza de las cosas que me das. Quiero que en mi viaje seas tú el camino, seas el destino y el paisaje alrededor. A mi alrededor. Jesús, eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús, mi complemento. Quiero en ti confiar y en tus caminos siempre andar, poniendo siempre la mirada en ti, Jesús, cada mañana, para jamás volver atrás, Jesús. Eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús, mi complemento. Eres todo para mí, Jesús, mi complemento. La palabra se hace vida al leerla. Amigos, Biblia y buena compañía. En cada emisión hay sabiduría y Cristo presente siempre está. Es Variedades con Melo Avellaneda. Hablamos de Dios con sencillez. La Biblia nos guía, nos da luz y verdad. En cada programa hay comunión y fe. Escúchanos ya, es nuestro estreno.
Bienvenidos a la segunda hora en Variedades. Compartimos este espacio a través de las siguientes emisoras: 94.7 FM Buenas Nuevas en Billinghurst, San Martín, Buenos Aires, Argentina. También estamos en la 93.5 Radio Vida FM y 93.5 RCC Radio, ambas emisoras en San Lorenzo, Luque, Paraguay. También nos encontramos en Radio Alcance 92.7 en Agua Prieta, Sonora, México. También estamos conectados mediante el sistema LeaderAsGo.net desde San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica. Conectados en Radio El Vive, también en Radio Manasés, en Sevilla, España. Y ahora le sumamos televisión, o sea, nuestro programa también se puede ver, y en esta oportunidad estamos compartiendo este programa en Júbilo TV, canal 26 y canal 39 en Sololá, Guatemala. Así que celebramos y muy pronto también estaremos compartiendo nuestra transmisión en video en redes sociales. Así que tengan presente que muy pronto estaremos con todas estas novedades en lo que tiene que ver con el crecimiento y las puertas que se están abriendo para la predicación de la palabra de Dios. Continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Estamos hablando acerca del Salmo 79. ¿Estás ahí, Israel? Aquí te sigo, y también a la distancia les mando un abrazo a todos y agradezco, y también me sumo a tu agradecimiento por el apoyo que te están dando. Quisiera hacer yo más, tú lo sabes, desde hasta acá, y pronto estaremos haciéndolo. Gracias, Israel. Y bueno, obviamente que muy pronto también vamos a poder mirar a Israel. Estamos ahí en los estudios tecnológicos para incorporar también a nuestro sistema de transmisión la imagen de Israel. Bien, volviendo a nuestro espacio de la Biblia, en el Salmo 79 hay toda una expresión referido, ¿no? ¿Hasta cuándo, Dios, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Y pidiendo en esta oración como una respuesta a quienes sean autores de este maltrato hacia el pueblo de Dios. Bien, como dijimos y mencionamos, esta relación o coincidencia profética para llevar a los días de Israel en los tiempos de Babilonia o de Antíoco Epífanes, pero luego también vamos a entender el lado profético de esta oración en torno a el tiempo final conocido como la Gran Tribulación. Entonces, un periodo en el que también Israel será parte y centro de esta etapa final antes de lo que conocemos como el gobierno de Cristo en el tiempo del milenio, y que se relaciona con la venida del Señor, la segunda venida de Cristo.
viniendo a instaurar su reino de paz, terminando, ¿no?, con actos ahí de violencia y estableciendo un tiempo de justicia, ¿no?, y reinado sobre la humanidad. El Señor viniendo con los suyos a gobernar en este mundo. Ahora, al respecto de este tema, hay una información que nos proporciona la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. En el capítulo 2 se refiere de esta manera, y ahí vamos a entender algunas cositas que hemos estado hablando de este Salmo 79. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí vamos a encontrar en el plano de ese tiempo que es mencionado, ¿no?, en el Apocalipsis, y proféticamente aquí nos deja saber de este individuo conocido como el hijo de perdición, el hombre de pecado. Segunda a los Tesalonicenses 2:4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces es interesante al respecto que habla, ¿no?, de este personaje que dice en el versículo 6: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Versículo 7: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y da más detalles acerca de este personaje que podemos encontrar, creo que es Apocalipsis capítulo 13, cuando habla de las dos bestias que emergen, ¿no?, en esa visión que tuvo el apóstol Juan, y conociendo a estos personajes como el falso profeta y el anticristo. Entonces, dice el versículo 9: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, ¿no? Entonces, en ese tiempo, el ejercicio de este personaje nefasto influirá sobre el mundo. Entonces dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y en esta situación algo muy fuerte, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces pensemos, ¿no?, en una situación en la que se han negado, han rechazado el creer en Cristo, en recibir a Jesús, y va a ser permitido la acción de este hombre inicuo que llevará engaño a toda la humanidad. Por eso que en el tiempo presente, hoy, la predicación que tiene la Iglesia de Cristo alrededor del mundo es: el tiempo es hoy, el tiempo de gracia. Llegará el momento que ese espacio se terminará y dará inicio en el reloj profético lo que falta de cumplirse de las 70 semanas del profeta Daniel, en lo que encontramos este texto. Entonces veremos la influencia, el poder que tiene, que es por obra de Satanás, así lo define, y lo define que tendrá, digamos, lugar referido en el templo de Dios. Hoy
Israel, la nación como Israel, no tiene el templo que comúnmente conocemos por la información que aparece en el Antiguo Testamento o en los días de Jesús, referidos, ¿no?, al templo de Jerusalén. Entonces hay quienes ya están entendiendo esto, que dentro de la organización que tiene Israel, una de ellas es en algún momento realizar la construcción del templo, y hay todo un entorno ahí que un día podríamos invitar a algunas personas que son especialistas en estos temas para hablarnos acerca de cómo es ese entorno de los tiempos proféticos en la que aparecerá este templo en Jerusalén. Pero todavía no está, quiere decir, todavía no es el momento. Está en acción ese misterio y es detenido por la acción poderosa de la presencia del Espíritu Santo en la tierra, manifestando a través de la Iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, el Evangelio de salvación para todas las personas. ¿Cómo ves, Israel? Es sin duda una información bien valiosa para nosotros, Melo, y aquí vemos, ¿no? Tú bien lo acabas de decir, cómo este Salmo 79 sigue siendo relevante hoy en día, porque nos enseña muchas cosas, ¿no? Estamos aprendiendo hoy muchas cosas en relación al Salmo 79. La realidad del sufrimiento, principalmente lo que tú acabas de leer ahí en 2 de Tesalonicenses 2:10, ¿no? Y que con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Le sucedió a los que estamos leyendo, ¿no? Le sucedió a estos hace más de 1000 años atrás, ¿no? Perdidos, adorando dioses, idolatría, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo no va a ser relevante hoy día esto si nos enseña el sufrimiento de Israel en este Salmo 79, y se puede ver reflejado en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Melo. ¿Cómo experimentó él la humillación? ¿Cómo experimentó él el rechazo que tuvo cuando estuvo? ¿Y cómo experimenta él al final su muerte, ¿no? A través de ese sacrificio que él hace, ofreciendo la redención y la reconciliación con Dios. Pero esto mismo que sufre nuestro Señor estando acá, lo sufre el pueblo, ¿no? En el Salmo 79. ¿Cómo nos lleva una cosa con la otra? ¿Cómo nos vamos relacionando? Pero es muy cierto, porque se aplica hoy día, ¿no? Tiene que ver con todo lo que hoy vivimos. Exacto, y vemos ahí que su lugar, sentarse en el templo de Dios como Dios, ¿no? Entonces quiere decir que ahí va a haber una ruptura de relación. Este personaje va a tener relación con Israel para poder llegar a ese lugar y sentarse y tener esa ocupación, y después manifestarse en contra de todos los que van y creen en Dios. Y obviamente que eso llevará a un momento de aflicción para el pueblo elegido. Entonces viene esta oración, ¿no? Como diciendo, Dios, ¿no? O sea, permitiste que caigamos en manos de estas personas que tienen poder y autoridad sobre nosotros para hacernos daño. Vamos ahí ¿no? El Salmo 79. Entonces, y viene como esa oración, porque versículo 7, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado, ¿no? Y hay todo un asunto y un despliegue referido a lo que va a pasar en ese momento hasta que aparece Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? Y viene para terminar con todo este poderío del maligno contra su pueblo elegido, su ciudad amada, ¿no? Como lo es Jerusalén. Entonces, es tan intenso ese momento de sufrimiento, de persecución y de aflicción, que en esta oración es como diciendo, si pudiendo zafar de esto, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados, venga pronto tus misericordias a encontrarnos porque estamos muy abatidos. Va a ser muy fuerte. En un momento dice que si aquellos días no fuesen acortados,
nadie se salvaría. Así que vamos a ver que esto va a ser bien, pero bien intenso. Entonces ahí viene, ¿no?, la oración, ayúdanos. O sea, es una oración profética. La búsqueda de la presencia de Dios y que Dios envíe su respuesta ante un momento tan difícil. Ayúdanos, Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿No? Y hablando de una nación monoteísta, el pueblo elegido, Dios eligió esa ciudad, Jerusalén, que hoy es eje, ¿no?, en el marco del Medio Oriente, en tantos conflictos internacionales. Y dirán, ¿dónde está su Dios? ¿No? Como diciendo, a ver, si son el pueblo elegido, a ver, ¿por qué Dios no los rescata de este momento? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada, y llegue delante de ti el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Señor. ¿No? Y nosotros, allí, ¿no?, siempre en la composición como da, ¿no?, ante tanto detalle y cómo aparece la salida en la proyección bíblica. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. ¿Por qué? Porque obviamente Dios va a acudir en esa respuesta y enviará al Mesías que hasta el día de hoy siguen, ¿no?, pidiendo allí, y entre tantas peticiones, ¿no?, personas intercediendo diciendo, envíanos ese Mesías, envíanos, ¿no?, lo que fue anunciado a través de tantas profecías. Obviamente que el Señor lo envió hace 2000 años, pero no se dieron cuenta que era Jesús. No lo pudieron distinguir porque, bueno, vaya a saber, ¿no? Ya hemos tratado al respecto de esto, el concepto que ellos tenían por el término Mesías, ¿no? Y esperaban algo así como al estilo de Avengers, alguien que venga, ¿no?, a vengar la opresión del Imperio Romano, la opresión de un rey déspota como lo fue Herodes, ¿no? Entonces todo ese asunto, y esperaban eso, y no pudieron distinguir y descubrir a ese Mesías prometido que vino a traernos libertad de algo mucho más poderoso que el dominio físico, ¿no?, que tenía que ver con la libertad espiritual, de la verdadera esclavitud, la esclavitud del pecado. Cuando dijo el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero claro, ellos tenían la mirada en otras situaciones. Jesús ahí, especialmente en el Evangelio según Juan, encontramos, ¿no?, que por ahí dice, ¿no?, ustedes vienen a mí porque comieron y se saciaron, ¿no? O sea, disfrutaron de que multiplique los panes y los peces, y algunos que vienen para que les haga una sanidad, pero nadie quiere recibirme. O sea, nadie quiere creer en mí, en el verdadero plan que Dios me envió para dar vida eterna a las personas. Entonces todos esperando a que aparezca alguien que derroque al gobierno de Roma, al dictador de turno, se subleve contra la corrupción religiosa del momento, y no pudieron descubrir al Dios de amor que estaba en medio de ellos. Entonces llegará ese tiempo en el que clamarán por aquel que rechazaron. Habrá una obra tremenda y vendrá, ¿no?, en este caso, en esta oración, pueblo tuyo, ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. Ahora, en relación, si vamos a meditar o reflexionar en la parte del pueblo de nosotros como creyentes de Cristo, nosotros no estamos involucrados en este espacio profético de la gran tribulación, sino que nosotros estaremos con Jesús en las bodas del Cordero, y de allí vendremos con Él para reinar. Eso es lo sublime y maravilloso. Digamos, si
está escuchando un creyente, porque uno diría, va a haber todo este asolamiento y qué de nosotros, pero resulta que nosotros venimos con Cristo para reinar. Y por ahí aparecerán otros pasajes, ¿no? Cuando nos habla de la potestad para reinar, ¿no? Entonces, es algo muy precioso y glorioso que tiene que ver con todos aquellos que han aprendido permanecer en Cristo y estar en ese encuentro con Él y venir con Él a reinar. ¿Cómo ves, Israel? Sin duda es maravilloso escuchar esas promesas porque estamos dentro de esas promesas. Entonces es muy bonito y bueno, pues queda más que seguir en la instrucción, seguir preparándonos. El Nuevo Testamento nos habla de un nuevo cielo y una nueva tierra, ¿no? Donde no habrá más dolor, sufrimiento ni muerte. Entonces eso nos da esperanza, así como en estos tiempos tan difíciles. Y saludamos a Alexandra, que está aquí en Club. Saludamos a Alexandra, que Dios te bendiga, qué gusto. Y algo muy importante que es lo que tú mencionas, Israel, al respecto de que para nosotros, en cuanto a nuestro futuro, hay, digamos, este periodo en el que vamos a encontrar a Cristo reinando, dando respuesta, ¿no?, ante tantas interrogantes, porque hay guerras, porque hay hambre. Bueno, ahora van a encontrar con alguien que va a saber cómo administrar en el planeta, en el mundo, administrar con justicia. Pero luego de todo esto, en lo que la Biblia deja saber, todo lo que es concerniente a este planeta ha de desaparecer. Esto, bueno, ya nos estamos estirando demasiado, digamos, en el ámbito del despliegue bíblico, pero la gran realidad para todos aquellos que ponen su confianza en lo terrenal, les dejamos saber y hacemos spoiler al respecto, y es que no va a quedar nada de este mundo. Dice por ahí la carta del apóstol Pedro que todo esto ha de ser consumido, o sea, es decir, va a haber un elemento que en el eje planetario va a hacer que desaparezca para dar lugar a otro suceso maravilloso como cielo nuevo y tierra nueva. Así que, bueno, no, ese es nuestro tema, no es nuestro tema de hoy, pero sí llevar esta explicación referido al Salmo 79. Vamos a una pausa musical. A ver qué tengo por aquí para que podamos escuchar. Vamos con Ein Sof, Susténtame. Se deshace ya mi alma, entera por dentro si tú no estás, y mi pecho queda abierto con un vacío de eternidad. Hay una cosa que yo quiero y esa voy a buscar. Hay una cosa que yo quiero y esa quiero más. Hay una cosa que yo quiero y es estar donde tú estás. Se deshace ya mi alma, entera por dentro si tú no estás, y mi pecho queda abierto con un vacío de eternidad. Hay una cosa que yo quiero y esa voy a buscar. Hay una
yo quiero y esa quiero más. Hay una cosa que yo quiero y es estar donde tú estás. Susténtame en tu ley y en tu verdad. Llévame hacia ti. Te quiero adorar. Abre mis ojos hoy, que quiero contemplar belleza sin igual, Belleza que no se marchitará nunca, jamás, jamás. Hay una cosa que yo quiero y esa voy a buscar. Hay una cosa que yo quiero y esa Quiero más. hay una cosa que yo quiero y es estar donde tú estás. Variedades con Melo Avellaneda. Una canción más, Noemí Luz, gracias a ti. Siempre tú, fuente de toda luz, la razón de mi ser, a quien siempre amaré. Para ti, mi eterna gratitud, el calor de mi hogar, mi ilusión, mi verdad. Todo lo puedo en tu nombre y soy un gigante ante la adversidad. Yo sé que a mi amor correspondes, que mi alma en tus manos está. No le temo al fin, pues te siento aquí. Y este amor que renueva mi vida cada día es gracias a ti. Grande tu bondad, va por ti mi oración y en mi voz tu cantar. Todo lo puedo en tu nombre y soy un gigante ante la adversidad. Yo sé que a mi amor correspondes, que mi alma en tus manos está. No le temo al fin, pues te siento aquí. Y este amor que renueva mi vida cada día es gracias a ti. Variedades con Melo Avellaneda. Todo lo puedo en tu nombre y soy un gigante ante la fe.
gracias a ti. Cada día es gracias a ti. Momento de la lectura de la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a compartir la lectura de el Evangelio según Juan, capítulo 6, alimentación de los 5,000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces, subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo.
¿Estás ahí, Israel? Es uno de los capítulos que a mí me pegan, me tocan, el capítulo 6, porque es uno de los capítulos que cuando conocí al Señor con ese capítulo lo conocí, ¿no? Y me recuerdo con mucho amor, porque híjole, es un capítulo que nos ayuda, tiene tantos elementos ricos en todos los sentidos, Melo, desde que comienza hasta que termina, ¿no? Pero la importancia en una fe que puede ser superficial, basada en lo que vemos, basada en los milagros, basada en lo que estamos en lo que sucede a nuestros días, y una fe profunda que es aceptar a nuestro Señor tal como es y tener esa relación con Él, porque Él es el sustento espiritual que necesitamos todos los días. Exacto. Y obviamente, bueno, nos salimos del tema ya que hemos concluido el estudio del Salmo 79 y entonces vamos a referirnos en esta reflexión debido a que justamente una de las cosas que expresa este capítulo 6, que la multitud que le seguía era porque veían señales en los enfermos. Entonces iban, digamos, en búsqueda de alguien que haga milagros y que tenga autoridad y superpoderes. En todo caso podríamos referirlos en ese asunto. Entonces encontramos que luego de haber experimentado de esta provisión de alimentos, hubo personas que quisieron ahí considerarlo como alguien que podría estar al frente del gobierno a nivel, digamos, nación. A mí me da un poco el aspecto como una consideración populista, ¿no? Entonces tenemos a alguien que produce alimentos sin que las personas se pueden alimentar sin tener que trabajar por ello. Si están enfermos, van a recibir sanidad sin tener que pagar un servicio médico, ¿no? Entonces, me da como la sensación que hay quienes decían, este es un verdadero rey y vamos a llevarlo, ¿no?, a los hombros y proclamarlo como un rey. Obviamente que iba a ser todo un problema, imagínate, ¿no? O sea, sobre la tetrarquía que había en esa zona, más el gobierno romano, y que esta noticia también llegue a Roma o a César de que hay alguien, ¿no?, o sea, que aparece a querer sustituir ese sistema de gobierno. Y vamos a entender algo que dijo el Señor Jesús: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Con respecto a que Él no iba a hacer una intervención de nivel sociopolítico, pero sí algo que tenía que ver en los corazones y la vida de las personas. Entonces, para nosotros, pensemos, ¿no? Es decir, nosotros hoy ya Cristo murió, resucitó, ascendió a los cielos y nos dejó la misión de compartir este mensaje de salvación y esperanza a las personas alrededor del mundo. Hoy nosotros utilizando la radio, la televisión, pero ¿cuántos otros haciendo esta tarea, visitando los hospitales, las cárceles, en las plazas, casa por casa? ¿Cuántas actividades de evangelismo que hay alrededor del mundo y el desafío que nos implica para nosotros todo esto, ¿no? Entonces, debido a que tomamos el ejemplo de versículo 5, dice, cuando Jesús alzó, cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Entonces, qué responsabilidad para nosotros, Israel, en el sentido que quizás nos encontramos con un desafío muy grande en este sentido de tantas personas que nos escuchan desde la radio
y decir, ¿cómo vamos a hacer para llegar a tantas personas? Y la respuesta del versículo 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Entonces, aquí va una tremendo, ¿no? Sí, exacto. Él decía para probarle. Muchas veces somos probados también nosotros. Estamos entendiendo y recibiendo el llamado del Señor y nos encontramos con incertidumbre, porque ¿cómo vamos a hacer? Por ejemplo, ¿cómo responder a un llamado pastoral? Por ejemplo. Es decir, a ver, ¿con qué se arranca esto, ¿no? Entonces, obviamente, arranca con un llamado. Después, con una capacitación, un aprendizaje, un desarrollo ministerial en el que uno va creciendo espiritualmente, y a medida de que ese don recibido por el llamado de Dios se va desarrollando hasta llegar al momento, ¿no?, del pastorado. Entonces, muchas veces en estas cosas que nos suceden, de preguntarnos cosas al respecto de nosotros, ¿podremos? ¿Llegaremos? A veces enfrentamos circunstancias de índole personal que nos ponen en un lugar en el que parece que no vamos a llegar. Y el Señor aparece, ¿no? Como diciendo, ¿cómo vas a hacer esto? Y el Señor dice, ¿no? O sea, nos deja saber el texto que el Señor lo decía para probar. ¿Cuántas veces que por ahí enfrentamos estos asuntos y decimos, Señor, es imposible? Hay una respuesta en todo caso a esto, ¿no? Y podríamos pienso en dos sucesos de la Biblia. Uno en Apocalipsis, cuando alguien le pregunta a Juan, ¿tú sabes quiénes son estas personas? Y él dice, tú lo sabes. Por ejemplo, otro caso era Ezequiel 37, esa visión del valle de los huesos secos, y entonces como que también llega ahí una pregunta hacia Ezequiel sobre si tendrán vida esos huesos o se unirán. No recuerdo ahí, pero sí recuerdo la respuesta. Tú lo sabes. Que es una reflexión para nosotros, que el Señor nos prueba para saber cuál es nuestra reacción ante el asunto. Y ahí quisiera referirme, me estoy acordando, la carta del apóstol Pablo a Timoteo, cuando le dice, ¿no? Hay un momento que dice, Dios nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y entonces encontramos más adelante que se refiere, después de decir eso, a otro término: esfuérzate en la gracia. Entonces, ante estos desafíos, decir, Señor, no sé cómo lo vamos a hacer, pero tú lo sabes. Y déjame saberlo. Permíteme entender, conocer ese plan o hacia dónde me quieres llevar, ¿no? Y como reflexionamos cuando estudiamos el Salmo 78, estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. ¿Para qué? Para que no murmuremos, no codiciemos, no hagamos esto, lo otro. Da una lista de cosas de la que uno podría ser propenso a caer, y encontramos como reflexión que estas cosas pueden sucedernos. Entonces, entrar a confiar en el nivel de nuestras fuerzas es un error, y querer confiar en la carne, mucho todavía más grave el asunto. Y ahí hay una experiencia para descubrir, que es la de... hay como una versión referida a ese término, esfuérzate en la gracia, como diciendo descansar, ¿no? Ocúpate simplemente en descansar en las herramientas que el Señor te proporciona. ¿Qué necesita de ti? ¿Tus fuerzas? No, porque no vas a poder resistir. Tu sabiduría está rodeada de intereses y un concepto dentro de la lógica humana. Necesitas entenderlo como lo entiende Él,
porque es su misión, es su plan encomendado para que tú lo hagas. ¿Cuántas veces que somos probados en la vida y fracasamos? Porque queremos aparecer con nuestro término, nuestra lógica, nuestra sapiencia, ¿no? Nuestro conocimiento, y simplemente para Timoteo, que era una situación difícil al quedar al frente, habiendo tantas cosas que tenía que todavía seguir aprendiendo Timoteo en su andar en Cristo, y aquí como diciendo, entrégate a esa gracia, entrégate a ese favor del gobierno de Dios que te proporciona su poder, su amor y ese dominio propio, ¿no? Para que entonces tu vida sea según Cristo. Y como hemos hablado en otras oportunidades, nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Y que esa situación nos lleve, ¿no?, a entender que si nos viene un pensamiento, sea el pensamiento del Señor en nosotros y nosotros captando esa orden, esa misión. Y entonces vemos aquí, ¿no? Juan 6, el milagro. 2 pececillos, no sé si serían 2 sardinas, ¿entendés? 2 mojarritas, pero sucedió algo en el que todos terminaron saciados. Entonces, ¿qué tema al pensar, y ya estamos en el final de nuestro encuentro de hoy, y te voy a dejar la palabra, qué tema, ¿no?, que tiene que ver con esto de conformar a las personas, satisfacerlas? Y quizás, como hoy, ¿no?, leímos el Salmo 79, no era ningún mensaje relacionado a prosperidad, a abundancia. Simplemente dedicamos a estudiar la Biblia porque es la mismísima palabra de Dios. Entonces, pero ¿cuántos que procuran satisfacer desde ese punto humano? Nosotros desde este lugar buscamos llevar ese alimento espiritual que el Señor nos proporciona desde su gracia al compartir estas enseñanzas para transmitirles a ustedes, queridos amigos, satisfacción de ese alimento espiritual, que hoy lo hayas absorbido, probado, saboreado, y que en este día, ¿no?, antes de quizás al concluir la jornada de hoy, puedas decir: gracias, Señor, por hablar a mi vida. ¿Cómo ves, Israel? Sí, Melo, sin duda, dice aquí, ahí la carta de Juan: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Y eso ayer lo platicábamos terminando el capítulo 78 de los Salmos, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo no solo da pan, Él es el pan, lo decíamos ayer, y no solo calma nuestra hambre, sino sacia nuestra alma. Melo. Sí, sacia nuestro ser, de tal manera que Él mismo lo describe: el que come de mí no va a volver a tener hambre. Somos completos en Él. La vida de Él, de Jesús, fue la que agradó al Padre, ¿no?, diciendo el mismísimo Padre: este es mi Hijo en quien tengo contentamiento. Qué satisfacción del Hijo agradar al Padre en todo. Qué satisfacción para nosotros que al alimentarnos de Cristo nos alimentamos de esa comunión por la que amamos a nuestro Padre Celestial, y nos da enorme placer ser partícipes de este privilegio de compartir el Evangelio de Cristo a tantas personas hasta donde lleguen, ¿no?, la señal de nuestro programa. Final de nuestro encuentro de hoy. Gracias, estimados amigos, por dejarnos ser compañía con ustedes, ya sea para leerles la Biblia, compartirles canciones con letras realmente reflexivas, participar junto con Israel de
de estos momentos en el que vamos degustando los versículos de la Biblia para aprender, para ser corregidos, para conocer algo más, y la invitación a seguir descubriendo y conociendo más acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, nuestro verdadero bien, nuestra salvación, el camino, la verdad y la vida. Hacemos una oración. Gracias te damos, Padre Celestial, por esta oportunidad que tenemos de hablar de ti. Oramos por nuestros amigos oyentes, Señor, que las palabras compartidas en este encuentro sea de reflexión, de pensamiento, sea el momento que los lleve a despertar en ese deseo de conocer más de ti, que cuando lean tu palabra, Señor, se produzca algo en sus vidas, les sean abiertos los entendimientos, puedan darse cuenta que al leer esos versículos hay algo más para su bienestar, y tú te manifiestes en sus vidas. Bendito sea tu nombre desde ahora y para siempre. Amén. Israel, gracias por tu tiempo. Saludos, Alexandra. Bendiciones, Melo, Alexandra, a todos, bendiciones, hasta la próxima. Gracias. Gracias a todos nuestros amigos oyentes. Será hasta nuestro siguiente encuentro por este medio. Que lo pasen bien, bendiciones. Chao.